Cuando el cura se decía no amanecerá nunca, más que por el mundo exterior, lo pensaba por los corazones en los que la noche había varado. José Maximiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas, fue un escritor y activista político mexicano. Desde joven optó por la educación autodidacta, de ahí que abandonara la secundaria para educarse por propia cuenta en la Biblioteca Nacional. En 1929, con menos de 16 años, fue enviado por primera vez a la cárcel acusado de sedición y motín. El año siguiente se unió al Partido Comunista de México, de donde sería expulsado en 1940. En el 32 y en el 34 fue enviado a las Islas Marías. En ambas ocasiones permaneció retenido por varios meses. Revueltas se involucró activamente en el movimiento estudiantil de 1968. Después de la matanza de Tlatelolco, el gobierno de Díaz Ordaz lo acusó de ideólogo del movimiento. Esto generó en el escritor un sentimiento de constante peligro, motivo por el que vivió escondido en casas de conocidos. Sin embargo, en noviembre del 68 es detenido tras dar una conferencia en Ciudad Universitaria. Fue sentenciado a pasar 16 años en Lecumberri, luego de aceptar los cargos que el gobierno le imputaba. El escritor mexicano recuperó su libertad 2 años después bajo palabra. Alguna vez dijo que toda su obra podía reunirse bajo el título Los días terrenales. José Revueltas falleció en abril de 1976. El luto humano es una novela publicada en 1943. Con esta novela, la segunda que publicaba Revueltas, ganó el Premio Nacional de Literatura. La anécdota de la novela es la siguiente. Úrsulo, a petición de Cecilia, debe salir a buscar un cura. Esto porque Chonita, la hija pequeña de Cecilia y Úrsulo, ha muerto. Así, en medio de la noche, Úrsulo pide ayuda a Adán para cruzar el río que se acrecienta y embravece por la tempestad. El olfato los llevó al río, y también un sentido que era una especie de reunión de todos los sentidos, como si la corriente lengua del río se percibiera sin verla por los ojos, sin oírla por los oídos, sin tocarla, únicamente porque el hombre es también agua que corre y desemboca, que colecta barro e impurezas en su transcurrir, materias con manchas y otras inmaculadas. Ahora bien, ¿cómo abordar este libro? Hay múltiples posibilidades para acercarse, no solo por la gran cantidad de tópicos que atraviesan la obra, sino también por el enorme número de estudios, artículos o tesis que tienen como objeto esta novela. Con esto en mente, me resultó abrumador no saber desde dónde hilar idea alguna. O al menos así fue hasta que reconsideré la primera impresión que me generó el texto. Cuando leí la novela por primera vez me pareció curioso que la última parte fuera considerablemente más extensa. Es decir, el escrito está dividido en 9 partes. Las primeras 8 guardan cierta proporción entre sí, pero la novena se extiende mucho más que las anteriores. Abarca casi el 40% del total del texto, casi como si la novela estuviera partida en 2 bloques. Es cierto que Revueltas no agrupa los primeros 8 capítulos en un solo bloque, sin embargo, es posible sentir que la misma disposición de la novela sugiere una ruptura interna. Anecdóticamente, en un plano muy general, la novela cuenta los efectos de la huelga realizada por un sindicato de obreros agrícolas. Así, el texto comienza con la narración del diluvio que padecen los protagonistas, y luego, con el inicio del último capítulo, la linealidad histórica se rompe. Resulta que la voz narrativa se decanta por contar el pasado que explica la huelga y el porqué de la inundación. Es como cuando George Lucas filmó los episodios 4, 5 y 6 y luego regresó para hacer las precuelas, con la diferencia de que aquí el capítulo que funciona como precuela al final retoma el presente en que se había quedado la historia y le da un cierre. Ahora, no ocurre que la segunda parte surja de la nada. A lo largo de los primeros 8 capítulos se hace referencia a sucesos y personajes que anteceden al punto de arranque de la novela. Al lector le queda claro que los personajes y el lugar donde habitan traen consigo un pasado que les delimita. Entonces, siendo ese último capítulo una reconstrucción del pasado, es viable intuir que existe en la novela apertura a pensar el tiempo y el presente desde otro lugar que no es el habitual. Y aquí es donde consigo un poco de claridad para entender una de las múltiples propuestas posibles de la novela. Y esa propuesta es que hay un presente que existe en el tiempo pero que solo es entendible a través de una mirada mítica, que no es precisamente una mirada histórica. Voy a tratar de explicar cómo es que llego a esto. La lectura de la segunda mitad, antes de explicar el pasado de los personajes y el lugar donde habitan estos, permite entrever que presente y pasado no son 2 tiempos distintos que suceden uno a otro, sino que ambos coexisten porque el pasado resignifica el presente en la medida en que éste siempre está sucediendo. En otras palabras, existe el presente porque existe el pasado, y el vínculo entre ambos no es un vínculo de sucesión, como ocurre con el tiempo cronológico, sino que el vínculo es ontológico, es decir, en cuanto a las propiedades o modo de ser de las cosas que habitan en el tiempo. Pasado y presente no son 2 modos que ocurren en orden de sucesión, sino modos que ocurren como resultado. Claro, aquí alguien puede decir que el resultado siempre es posterior
y que por tanto hay una sucesión. Pero, por ejemplo, en la operación 2 más 2 igual a 4, 4 no solo es posterior a la operación, sino que además es consecuente. Si dijéramos 2 más 2 es igual a 6, 6 es posterior en el tiempo, pero no es consecuente. Desde esta forma, el tiempo se libera de la concepción cronológica o histórica y pasa a ser, en todo caso, una expresión mítica, donde el mito no es una explicación arcaica de lo que existe, antes bien es aquello originario que llena de significado el presente, y como el presente que se llena de significado está en constante actualización, entonces el pasado está también sucediendo siempre. Para más sencillo, el presente es consecuente con el pasado, al grado que ambos se suplen y exceden el tiempo ordinario que medimos en segundos, minutos, horas, días, años. En todo caso, esta concepción del tiempo se corresponde con una mítica o sagrada que a veces aparece en la tradición griega como kairos. Helo aquí ya como un vegetal zoológico, en la transición que hubo de los vegetales a los animales y cuando las ramas empezaron con su sensibilidad, capaces de odio o de amor o de locura. En fin, todo esto que digo tiene sustento en la novela. Los dos bloques antes mencionados son dos líneas de continuidad, donde la primera narra el presente y la segunda el pasado. La línea que narra el presente no se basta a sí misma para explicar por qué la inundación, ni por qué los vínculos entre los personajes. En ese sentido, el presente es un presente fragmentado y siempre incompleto. Lo único que puede aportarle completud es el pasado, que aparece de forma singular en la línea de continuidad que narra el presente. Esta forma tan peculiar de la que hablo en que aparece el pasado podría ser en forma de recuerdo, pero no lo es porque no sucede que el presente mande llamar al pasado. En todo caso, lo que Revueltas hace es mostrar que el pasado irrumpe en el presente. Yendo de vuelta a la novela y tratando de ser concreto, este irrumpir del pasado no solo se presenta cuando el autor corta la narración del presente y comienza a narrar el pasado, sino que también se asoma cada que la propia novela parece sugerir que para poder entender todo su contenido es necesario saber acerca de personajes históricos o sucesos como la conquista, la revolución, la guerra cristera, la reforma agraria y específicamente la huelga del sistema de riego de Nuevo León. De ahí que existan tantos artículos y tesis y demás textos que abordan la novela desde cada uno de estos sucesos históricos. La revolución era eso, muerte y sangre. Sangre y muerte estériles, lujo de no luchar por nada, sino a lo más porque las puertas subterráneas del alma se abriesen de par en par dejando salir, como alarido infinito, descorazonador, amargo, la tremenda soledad de bestia que el hombre lleva consigo. No es que la novela esté inserta en una época, sino que ese presente que muestra la novela está interrumpido por múltiples pasados que dotan de sentido al presente. Desde esta perspectiva, Revueltas deconstruye el punto de arranque de lo anecdótico. ¿Dónde inicia la novela? ¿En el primer bloque de capítulos, es decir, en el capítulo 1, o en el segundo bloque, que es el noveno capítulo donde se narra el pasado? ¿Con la muerte de Chonita o con el asesinato de Natividad que desorganiza la huelga provocando aquello que ocasiona la inundación? Además, Revueltas también deconstruye el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? La parte final del noveno capítulo que narra el último instante del presente, o los primeros 8 capítulos que narran la consecuencia de la disolución de la huelga. Esto, en el fondo, es apertura en la concepción del tiempo. El tiempo no es algo que posee con claridad un inicio y un final, es algo más complejo que eso. Esta es la razón por la que es posible preguntar por el inicio y el desenlace de la anécdota que constituye la novela. Es más, las preguntas por el inicio y el desenlace no son preguntas que deban ser respondidas, sino que están puestas para desarticular la concepción ordinaria del tiempo. Lo arcaico no es el mito, es el tiempo cronológico. Por último, sé que hay múltiples interpretaciones de esta novela, algunas de ellas desde el apartado histórico, otras haciendo hincapié en la aparente analogía entre ciertos personajes de Revueltas y personajes bíblicos. Por el momento, me quedo con esta propuesta para pensar el tiempo porque, por si fuera poco, desbaratar el tiempo cronológico trae como consecuencia la imposición de la muerte como parámetro de orden, y eso me hace demasiado sentido considerando que la novela está atravesada por la muerte. Se cree a veces que huir de la muerte es mudar de sitio, alejarse de la casa o no frecuentar el recuerdo. No puede comprenderse que la muerte es la sombra del cuerpo, el país, la patria, la sombra, adelante o atrás o debajo de los pasos. Úrsulo miraba sombríamente la escena. Tenía a su hija muerta entre los brazos, dándole calor. No era dueño ya de nada en la vida sino de aquel cuerpo, y ese cuerpo era la nada enigmática y desconsoladora. Hay que salvarse para la muerte, para que la muerte no llegue sin sentido,
sino justa, exacta, limpiamente. Además de estos pasajes, está que el libro inicia con la muerte de Chonita y recurre al pasado para narrar la muerte de Natividad. Si fuera poco, está el diluvio, que puede remitir al diluvio bíblico, el desbordamiento del río sobre el campo y otros sucesos que bien pueden ser pensados como símiles de la muerte. Al desarticular el tiempo como linealidad, lo que queda es un tiempo donde pasado y presente resuenan conjuntamente, lo que es equivalente a un tiempo cíclico donde la muerte, como única constante, marca el límite de cada uno de estos ciclos. Chonita no importaba en vida, importaba cuando ya no era nada sino un lazo más allá de todo, que unía los destinos profundamente. Por andar con los cristeros, lo tomaron prisionero, creía que